que Julio César y Cleopatra eran amantes. O que hay nativos de Haití o República Dominicana con los ojos azules y el pelo rubio. Hay cierta sorpresa. Uno cree que la historia son solo las grandes revoluciones, pero también son interesantes las consecuencias de los hechos y los mismos procesos. No sé cómo empezó, pero empecé a amar la historia. Me interesaba cada día más, mirando documentales, leyendo, viendo YouTube, y notaba que a mis amigos no. Y aunque trataba de meterlos en el rubro, no les interesaba. Empecé a pensar por qué. Un día escribí algo en un papel que tenía que ver con esto y empecé a llegar a conclusiones. Para empezar, me gustaría aclarar para qué creo yo que está bueno saber historia. Primeramente, me parece sumamente interesante saber qué pasó. Es, como dirían, cultura general. Además, saber lo que pasó puede ayudar a presuponer lo que pasará. También uno la historia la tiene como la materia aburrida, que da la profe aburrida y que se pide los jueves en el tercer bloque. Pero pocos lo ven como un tema de estudio o como algo realmente apasionante. Yo le conté a unos amigos que iba a dar una charla sobre historia y la respuesta fue bastante monótona. Oh, re-embole. Y me empiezan a contar cómo les va en la materia. Me tiran me cuesta mucho retener, o me va bien, pero nunca presto atención. Pero, ¿qué pasaría si esa materia no diera las clases como estamos acostumbrados? ¿Qué pasaría si hubiera datos curiosos o interesantes, además de la típica clase? Por ejemplo, el Imperio Romano. ¿Por qué cayó? Pocos lo saben, no te lo dan en la clase. Fue por sobreextensión. Era tan grande que se hizo difícil de controlar. ¿Por qué se pasó? Se hizo difícil de controlar, fue invadido varias veces y fue cayendo poco a poco hasta el siglo IV después de Cristo. No sin antes dejar marca. Idiomas, ciudades y costumbres que hasta el día de hoy siguen fueron creadas por los romanos. O los piratas, los reyes del mar. Los piratas, los reyes del mar. Muchos empezaron como oficiales del Imperio Británico para sabotear a España. Gran Bretaña en un momento prescindió de los servicios de estos marineros, dejando a muchos varados en el Caribe. Y muchos, en vez de volver a sus países, se asentaron en las islas, se reprodujeron con los locales y crearon un hecho con personas de generaciones de habitar la isla, pero más parecidas a un europeo. Y es que lo llevan en la sangre. Por último, hablemos sobre cómo Portugal le puso nombre a casi todos los países de África. Los exploradores portugueses fueron conociendo y nombrando territorios y muchos de esos nombres siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, Costa de Marfil. Era un puerto donde se cambiaba mucho marfil, así que le pusieron ese nombre. O Gabón, que viene del portugués Gabao, que significa capa, y se llama así por el nombre o la forma del río principal del país. Por último, Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau, que se llaman así por el nombre que los portugueses le pusieron a las tribus locales, los guineos. Veo entonces que la historia no son solo fechas. ¿Quién nos implantó esta idea de que es aburrida? Y la respuesta es simple. El único lugar donde se aprende historia por default es ¿dónde? En la escuela, el colegio. ¿Qué tiene el colegio? Todo. Hay muchísimas cosas que yo siento que podrían ser mejores en la materia de historia. Para empezar, el temario. El temario de historia no es malo, pero siento que aborda solo los temas necesarios para que entiendas cómo llegamos hasta acá y nada más. En 3 años pasaste del periodo paleolítico a la Revolución Francesa. Y aunque ambos son determinantes, es muy poco tiempo para haber visto más de 10.000 años de historia. Entiendo que a medida que uno se va acercando a la contemporaneidad, empieza a haber más abundancia de datos y estos se vuelven más relevantes, por lo que hay más para contar y ver. Pero yo tampoco tengo la intención de que se enseñen los datos que yo conté antes. Al menos aclarar bien que estos fueron procesos. No es que un día para otro se acabó, empezó todo. Además, siento que el temario aborda temas innecesarios y se saltea a otros mucho más interesantes. Por ejemplo, en el segundo año, el año pasado, me acuerdo haber visto el sistema feudal, que era algo que pasaba en Europa.
Pero al mismo tiempo que eso pasaba ahí, en Asia estaba la época dorada del Islam. Matemáticos, filósofos, científicos, investigadores y cartógrafos, que ahora con el MAPS es un trabajo inútil, pero en el momento era muy valorado, surgían de todo Persia y Arabia. También estaba la Ruta de la Seda, que fue el top 3 cosas más determinantes de la historia mundial. Por así trajeron cosas nunca antes vistas que pasarían a cambiar la historia. Las armas de fuego, Ruta de la Seda. El té, Ruta de la Seda. O sea, hay cosas que están pasando en el momento que yo considero muchísimo más interesantes que la historia europea, que es la que predomina en el temario de este lado del mundo. Y ahí está el problema. Mucha gente cree como yo, pero no conocen el otro lado de la historia, el lado interesante. Entonces prefieren dejar de prestar atención y machetearse o estudiar 3 días antes que investigar por su cuenta, porque están convencidos de que seguro es una pérdida de tiempo. Otra cosa que para mí falla es que a veces las cosas que nos cuentan suenan surrealistas, suenan de película. Los piratas, los rollos medievales, la monarquía china, las revoluciones de independencia. Sin embargo, estas cosas sí sucedieron, y a pesar de que son increíbles para los estándares de hoy en día, fueron eventos que pasaron. También falla en el lugar desde el que se aborda. Los estudiantes no terminamos de conectar emocionalmente con los sucesos, lo que genera algo que yo aborrezco, y a pesar de que no es 100% culpa de la forma en la que se aborda, tiene que ver, y es la típica frase: ¿qué me va a importar a mí alguien que se murió hace 1000 años? Para nosotros, los estudiantes, que nos cuenten de alguien que se murió hace 1000 años, sin contarnos por qué nos tendría que importar, genera ese interés. Para nosotros son datos duros, y la verdad es que no lo son. Son historias de gente, de amigos, de familias, de circunstancias y de acontecimientos, solo que alejados en el tiempo. Y nuevamente creo que la escuela falla en que los alumnos internalicen y noten la gravedad de algunas situaciones. No solo de situaciones, sino de gente. Cuesta humanizar un antiguo egipcio, o un campesino del siglo XIII, o un soldado de Napoleón. Uno no se puede imaginar viviendo en las épocas históricas de Tutankamón o de Darwin. Por ejemplo, comparemos la peste negra con la pandemia de COVID. Una fue hace cientos de años y la otra es aún a día de hoy. Ambas mataron mucha gente, pero uno se compadece mucho más por el COVID. No puede ser que una enfermedad haya eliminado a la mitad de Europa, pero todos sufrimos el COVID de alguna forma u otra, por la que lo vemos como algo posible. Tampoco nos enseñan el lado de los perdedores. Winston Churchill decía: la historia la escriben los vencedores. En la historia no hay malos y buenos como tal. Inmoralidades las cometen todos. Lo moral lo establece el que gana, y la escuela va atrás de ellos y no nos enseña más perspectivas. Y por último, otra cosa que falla son las ganas que hay de la materia. Muchos profes de historia hoy en día son vistos como aburridos. Sin embargo, hay excepciones. Mi profesor de historia de este año es el mejor que tuve en mi vida, de todas las materias en general. El tipo es apasionado, se le nota, le gusta lo que enseña. Siempre me quedo con él y otros 2 amigos hablando del recreo entero. En general tiene una buena forma de cautivar tu atención. Él fue la inspiración para dar la charla, y sonará rechupamedia, quiero un 10, pero no. Es solo pasión por lo mismo. Pero hoy en día no es así con todos los profes. Muchos a principio de año ponen el piloto automático y ya no se esfuerzan para que el alumno se interese por la materia. Porque no tienen con quién compartirla o porque nadie les da orilla. Pero yo creo que eso puede cambiar. La próxima vez que tengan una clase de historia, escuchen lo que les cuentan, presten atención. Porque si alguien decide enseñar historia, es probable que le apasione. Y que ustedes aprueben de esa pasión y disfruten lo que les cuentan, es un regalo. Como hoy yo acá, que agradezco que me hayan escuchado. Gracias y buenas noches.